Estar en tu presencia no lo cambiamos por nada, porque en tu presencia hay paz, hay armonía. En tu presencia hay poder, Señor. En tu presencia, Señor, hay liberación. En tu presencia hay consuelo, hay paz, hay gozo y alegría. Por eso estos momentos no los cambiamos por nada, Señor. Sigue con nosotros, Señor, ahora mediante la meditación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 22. Dice la palabra de Dios, ustedes me siguen con su vista, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, por cuanto dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Señor, una vez más queremos elevar nuestra oración para implorar tu favor, tu misericordia. Que tu Santo Espíritu ministre la palabra, Señor. Las obras de la carne perezcan. Y en esta hora, Señor, nuestra mente y nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a recibir la palabra que instruye, que consuela, que edifica, que exhorta. La sabiduría que viene de lo alto, Señor, que es medicina para nuestros huesos. Por eso, Señor, estamos aquí, recibiendo tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este patriarca, Abraham, el amigo de Dios, había recibido todo. Era un hombre muy rico ya. Pero la historia que ya conocemos es que estaba carente de un hijo. Luego, para este tiempo, ya tenía el hijo, lo único que tenía más valioso después de Dios. Con tanta fe estuvo esperando al hijo, que lo concibió a la edad de 100 años. La historia ya es conocida: la mujer estéril, Dios hizo el milagro. Pero ahora le dice Dios: voy a probar tu fe. Dame lo único que tienes, lo que más quieres, entrégamelo. Y Abraham jamás se rehusó. Él dijo: heme aquí, Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas. Y tomó a su hijo y le dice el Señor, qué hermosas palabras: dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Esta historia nos habla de la prueba que debe
vivir un creyente. Y para ofrecer a Dios debe ser lo que más amamos. A Dios no le vamos a dar lo que nos sobra, sino lo que en verdad amamos. No vamos a limosnear con el Señor, porque Él no es limosnero. Vamos a darle lo que más queramos. Y no hablamos, fíjense, no hablamos ni de diezmo ni de ofrenda, porque aquí no está hablando Dios ni de diezmos de ofrenda. Está hablando de lo que más quiere, de su Hijo. Pero lo que más queremos, lo que más amamos, es lo que Dios está pidiendo que le entreguemos. Porque lo que más nos cuesta en esta vida para dar es lo que Dios está esperando que le demos. No debemos rehusarlo. La prueba de la fe, aquí está confirmado. Abraham ya había sido bendecido, ya había tenido la victoria sobre los reyes de Sodoma, ya había librado a Lot en 2 ocasiones de la muerte. Pero por si esto fuera poco, dice: ahora te voy a probar, Abraham. Y se escribió la historia de este hombre, se inmortalizó, porque este hombre da testimonio de su fidelidad. Y así nosotros debemos aprender de este hombre. Así nosotros somos sometidos a prueba. La prueba es un ensayo que Dios hace en nuestra vida. Es un examen. Pero Dios lo hace con el propósito de entresacar lo precioso de lo vil. Porque Dios sabe que atrás o en medio de una persona de mal carácter hay algo hermoso que rescatar. Dios sabe y conoce los corazones, que detrás o en medio de una persona incrédula puede haber alguien de fe. Y Dios sabe que en medio de ese corazón que no sabe amar, que no tiene amor por Dios ni por el prójimo, Dios quiere entresacar y sabe que ahí hay amor. Y es sometido a prueba el creyente para que el creyente pueda dar un fruto. Esto es lo que Dios espera de nosotros, un fruto del creyente. De tal manera que cuando Dios hace la prueba, se pueda despojar el creyente de sus pecados, pueda deshacerse por completo. A Dios le damos muchas cosas, pero Dios está esperando que le demos lo que más amamos. Abraham ya le había dado todo, hasta el diezmo le dio, pero le dijo el Señor: aún te falta una cosa. Dame a tu hijo. Y no vaya a ser como aquel joven rico que oyó de la fama de mi Señor y se acerca y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Yo todo cumplo, todos los mandamientos. Honro a mi padre, a mi madre. Yo soy obediente en todo. Leo la Biblia, amo, perdono. Le dijo mi Señor: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y sígueme. Dice la Escritura que el muchacho se puso muy triste y ya no regresó. Dios está pidiendo lo que más queremos, que se lo entreguemos. Y como no es el caso del cristiano de que sea un homicida, un ladrón, pero el cristiano tiene otro tipo de cosas por las cuales tiene que ser probado y que se deshaga. Dios quiere entresacar lo precioso de lo vil, de manera que Dios quiere deshacer en nosotros lo malo. Cierto es que la palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos,
Y si corta, dice la Escritura, corta, penetra hasta las entrañas, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, pero corta lo malo. Entonces, cuando Dios quiere probarnos es porque va a deshacer lo malo, va a quitar la escoria, la basura, lo que a Dios no le sirve. Pero es cuestión voluntaria. El que quiere despojarse de la escoria, de aquello que no le sirve a Dios, se va a someter a la prueba, y el que no, no. Va a seguir abrazando su escoria, su basura, su pecado, su rebeldía, porque no está dispuesto a ser probado por Dios, para ser purificado. Dios quiere deshacer las obras de la carne, la idolatría, la autosuficiencia, la autonomía. La autonomía es la independencia de Dios, que queremos vivir independientes de Dios. La anarquía significa, nomás que esto viene en otros estudios, la anarquía significa que no nos gusta vivir sin autoridad, sino no podemos ver a las autoridades, ni en la casa, ni en la sociedad, ni en donde vamos. Eso es estar enemistado con Dios también, la anarquía, que es lo que lamentablemente en este tiempo está aconteciendo en la humanidad en general. Hay mucha anarquía, y anarquía significa sin Dios, sin leyes, puro libertinaje. Pero ese no es tema ahorita. La autocomplacencia, nada más lo que nos gratifica, lo que nos satisface, sin importarnos que debemos complacer el corazón de Dios antes que el nuestro. Dios quiere deshacer la incredulidad de nosotros, la falta de amor, la rebeldía, entre muchas otras cosas. Dicen que lo que no mata fortalece. Hay naciones que han sido destruidas en las guerras. Vemos el caso muy común de Japón en la Segunda Guerra Mundial. No se destruyó por completo, pero ahora ha emergido como una de las principales potencias mundiales en tecnología, en ciencia, en muchas cosas. Lo que no mató a esa nación lo fortaleció. Y es el caso de muchas naciones. Y puede ser el caso de creyentes. Lo que no nos mata nos fortalece. Si nosotros logramos superar la prueba, nos va a fortalecer y nos va a preparar para entrar a la gloria eterna, porque dice el apóstol Pablo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. No creamos que es tan fácil, porque si el justo con dificultad se salva, es difícil. No cualquiera va a heredar el reino de los cielos. Y este tiempo es como los tiempos de Lot, como los tiempos de Noé. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero estamos tratando de aprender, porque estamos preparándonos para ese encuentro con el Señor. Recordemos que Cristo viene por una iglesia gloriosa, limpia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Aquel que todavía no esté preparado, dice la Escritura, lamentablemente no va a tener entrada. No pensemos que vamos a cambiar nuestra actitud hasta que ya esté el Señor en su gloria. Y ahora sí, Señor, dice la Escritura que les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y muchos aprovecharán y le dirán: yo en tu nombre sanaba enfermos. ¿Por qué no te sanaste tú? Yo en tu nombre construí un templo. ¿Y por qué no construiste un templo en mi espíritu, en ti? Yo en tu nombre echaba fuera demonios. ¿Y por qué no los echaste de ti? A ese grado va a venir el Señor a refutar los argumentos del creyente que no se ha preparado. Un aspecto muy importante también es que la prueba que Dios hace lleva un periodo definido. Y un caso muy, muy claro es la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Cuando Dios los libera,
Dios tiene programados 40 días para atravesar el desierto. Pero empezaron a rebelarse, a quejarse de Dios. Todo les desagradaba al Señor: la comida, el agua, caminar, dormir. Todo estaba mal para ellos. Se rebelaron contra el Señor. Y de 40 días, Dios lo cambió a 40 años. Un día por año. Un año por día. Esto nos debe hacer entender cómo nosotros vemos que un sufrimiento se prolonga y no pensamos o no sabemos por qué. Es que en realidad la rebeldía prolonga las pruebas. Dios tiene tiempos definidos. Porque así como dice también un refrán, no hay mal que dure 100 años, ni hay quien los resista. Pero Job dijo que Dios no puede, y el apóstol Pablo también, Dios no puede probar al creyente más de lo que puede soportar, porque un día el Señor va a estar en su trono juzgando, y ahí Él no puede quedar mal o no puede caer en una posición de injusticia. Por eso tiene que ser justo. El trono del rey se afirma con justicia. Por lo tanto, Dios no puede de ninguna manera cargar más de lo que podemos sobrellevar. ¿Y qué digo yo justo? Es misericordioso. Porque en realidad a veces, todavía lo dice el libro de Hebreos, que no hemos resistido hasta la sangre. O sea, no hemos sufrido por el Señor hasta que nos cueste la vida. No hemos sufrido como lo hicieron los discípulos, como los mártires de la fe, como los héroes de la fe. Y quejarse sin sufrir, pues es una falta de respeto. Quejarse sin sufrir o quejarse por gusto también, es un acto de rebeldía. El creyente es posible que prolongue la prueba. Y cierto es que lo que acabo de mencionar, que dice el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero la Escritura nos dice que debemos ir de triunfo en triunfo. Esto significa superando pruebas, una y otra, las que vengan superándolas. A final de cuentas, esto es lo que Dios pretende, no que permanezcamos en un mismo estado de derrota, de fracaso, de desánimo. No, Dios quiere que vayamos superando todo esto. En eso consisten las pruebas. 40 días se prolongaron en 40 años. Hay algunos ejemplos que la Biblia nos da para poder conocer el proceso de la purificación o de la prueba. Y uno de ellos es el proceso que lleva a cabo la plata. La plata es pasada por fuego. Y ese fuego se mantiene hasta que se va quitando lo que se llama la escoria, lo que no le sirve a Dios. Y lo que no le sirve a Dios, pues tampoco le sirve al creyente. No sé por qué el creyente se aferra en tener la escoria, si es lo que menos debe conservar. La escoria es nociva. Entonces el platero trabaja la plata, la somete al proceso, al fuego, y hay una sola manera para detectar cuándo está en su punto perfecto de purificación. Y es cuando el platero toma la obra que hizo y la pone enfrente de sí, y cuando logre reflejar la plata el rostro del platero, entonces sí ha llegado a su punto perfecto de purificación. Y es así como Dios en su oficio de platero
espera que el creyente refleje la imagen y semejanza de Dios con su testimonio. A ese grado debemos estar nosotros reflejando la imagen y semejanza de Dios como el platero refleja su rostro en la plata, en la obra que ya pasó por el fuego. La prueba es muy importante superarla. Queramos o no, somos probados. Nos guste o no, tenemos que ser probados. Es como en la escuela. Quieran o no, para pasar a otro curso más alto, hay que pasar una prueba. Y en esta vida todo es por prueba. La ropa que usamos, los zapatos, todo es pasado por una prueba. Los equipos, todos son pasados por pruebas. Thomas Alva Edison, ¿qué descubrió Thomas Alva Edison? Fue el inventor de la luz, del foco. Más de 1000 intentos hasta que logró su objetivo. Louis Pasteur con la vacuna. Y todo necesita ir siendo probado hasta que se perfecciona. En el reino de los cielos no hay excepción. El creyente tiene que ir purificándose cada día, quitándole escoria. Por eso cada día vemos mejores cosas que ofrece la ciencia. Porque van haciendo pruebas y van quitando lo que no sirve y van perfeccionando. Cuando Dios venga, cuando se refiere a que Él viene a levantar una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosas semejantes, está hablando de una perfección. Está hablando de todo un proceso. Pero esperemos no quedar en el proceso, porque muchos quedan en el proceso. Mateo 13, del 18 al 23 nos dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la prueba, o sea, la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Muchos se alejan de Dios porque no logran superar la prueba. No logran superar, y no digo yo la prueba del exterior, sino la del interior. No logramos superar a veces nuestra propia incredulidad. No logramos superar nuestra falta de amor, nuestra rebeldía. No logramos superarla. Pero a final de cuentas Dios se vale de esto para probar nuestra fe. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán, la prueba, son razones por las cuales se alejan muchos. Mas el que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ojalá y seamos de esa buena tierra. Hay quienes reprueban el examen, hay quienes no soportan las pruebas y vuelven atrás. Muchos han apostatado de la fe porque no logran superar las pruebas. Muchos se quedarán en aquel día porque no van a aprobar el examen de Dios. A eso se refiere cuando Cristo venga, que muchos lo verán y todavía tendrán la osadía de argumentar, de cuestionar al Señor y de exigirle que lo salve. Cuando la infidelidad se mostró con la incapacidad de superar las pruebas. Y el profeta Jeremías nos dice una verdad también. Si no pueden con los de a pie, ¿qué harán con los de a caballo? Si en este tiempo no podemos con esta prueba, con las pruebas que enfrentamos cada día,
Cuando venga la persecución, menos la vamos a soportar. Olvídense, descalificados para la persecución, descalificados para la prueba de fuego. Si en este tiempo nos desanima cualquier cosa y nos desmotiva todo aquello que nos parece una amenaza, el día que venga el Señor, reprobados. Si no pueden con los de a pie, ¿cómo van a poder con los de caballo? Si no soportamos los problemas en el interior, menos los del exterior. En el interior, porque ahí tenemos manera de controlarlos. Pero en el exterior, si la iglesia de Cristo no logra superar las pruebas, vencer los obstáculos que hay en el interior, como la falta de amor, los falsos profetas, los falsos maestros, las divisiones, si la iglesia de Cristo no logra superar esto en el interior, ¿cómo entonces van a enfrentar los problemas del exterior? Si no pueden con los de a pie, ¿cómo van a enfrentarse con los de a caballo? Es una lástima entonces que no se logre apreciar la prueba de Dios. Job dijo, porque él fue probado, uno de los grandes ejemplos de prueba. Job, grandes ejemplos, digo, a pesar de que él sí fue probado como la plata, se le quitó toda la escoria, a pesar de que él pensaba que estaba tan bien. Se le quitó toda la escoria y primero dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hasta ahí estuvo bien, pero a partir de ahí empezó a despotricar barbaridad y media. Al grado que decía, quiero ver a Dios para pelearme con él. Eso dice Job. Y a ver, ¿por qué los que yo les di de comer ahora no se acuerdan de mí? Eso decía Job. A ver, aquellos que yo vestía, ¿dónde están para venir a vestirme a mí? Eso decía Job. Y este hombre fue probado a tal grado que, pues aunque fuera batallando y aunque fuera quejándose, pero logró superar la prueba. Por eso el último termina diciendo, de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven claramente. Ya sé lo que es la fe. Ya sé lo que es amarte, Señor. Ya sé, Señor, en qué consiste la obediencia. Pero tuve que ser tratado por la prueba de la fe para quitar la escoria que había. Y él se sentía el hombre más perfecto. Puesto que Dios le dijo al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre perfecto en todo lo que hace? Dios lo dijo. Y el diablo aprovecha la coyuntura. Dice, pues ¿cómo no te va a querer? Pues lo tienes bien bendecido. Déjame, le quito poquito. A ver si es cierto que no reniega de ti. Y el diablo tenía razón. Renegó de Dios. Job. Pero a final de cuentas, Job da testimonio de lo que es superar una prueba con éxito. La prueba es muy importante porque ahí se sabe quién es quién. Ahí se sabe quién es cristiano y quién no lo es. Y para las pruebas no vamos a necesitar grandes cosas. Cuando Pedro, una vez que a mi Señor lo apresaron, que lo estaban juzgando, dijeron, tú eres de ellos, tú hablas como ellos, te vistes como ellos, tu manera de hablar te delata. No, yo no soy. Sí, no lo niegues. Ni lo conozco. Sí, tú eres. Así como dicen que para muestra basta un botón, así Pedrito se veía con lo que hablaba. Este es cristiano, aunque lo negaba.
Y así ahora, aunque uno quiera hacerse pasar por cristiano, si no es, no puede mostrarlo. Por eso tenemos que estar dando el testimonio. Y si en este tiempo no logramos dar el testimonio, no logramos comprobar si somos o no cristianos, cuando venga el Señor va a ser demasiado tarde para querer decir, pues sí, Señor, yo tenía tantos años como cristiano. Pues de nombre, quizás eras simpatizante, quizás eras alguien más, pero cristiano no eras. Mateo 4, del 1 al 10 nos habla la prueba más grande. Cuando Cristo mi Señor, después de un ayuno de 40 días, obvio tenía hambre, y se presenta, dice la Escritura, el tentador. Se presenta el tentador. Vamos a ver las diferencias. Dios prueba, y la palabra prueba y tentación son palabras que provienen de la misma palabra hebrea. Tienen el mismo significado. La diferencia está en que Dios no incita a hacer el mal, el diablo sí. Mediante las pruebas, Dios no te está incitando a hacer el mal, te está invitando a que hagas el bien y que te corrijas, a que te dejes moldear por Él, a que te dejes quitar la escoria. Pero el diablo viene a hacer insinuaciones, a ocasionar el desánimo, la rebeldía, todo lo malo, y te tienta para que caigas. Esa es la gran diferencia. Dios te prueba para el bien y el diablo para el mal, para alejarte de Dios. Y aquí en Mateo 4, del 1 al 10, lo que estamos viendo es que Cristo mi Señor, después de un ayuno 40 días, obvio que tiene hambre, y llega el tentador y le dice, si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y mi Señor le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y mi Señor le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y mi Señor le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A lo que queremos llegar es a entender esto. Cuando el diablo se presenta ante mi Señor, se acercó para tentarlo, pero el diablo no se le apareció o no se aparece. En el caso del cristiano no se le va a aparecer como lo pintan en la lotería, con cuernos, con una pata de gallo y otra de becerro. El diablo tampoco se presentó con mi Señor con palabras groseras, altisonantes. Lo que el diablo hizo fue hablarle únicamente citas bíblicas. Las 3 tentaciones que le presentó eran citas bíblicas.
Por lo tanto, el creyente no está esperando que el diablo se le aparezca así, con una pata de uno, otro de otro, con sus cuernos. No. El diablo puede manifestarse y lo hace, torciendo la palabra de Dios, respaldando, propiciando la rebeldía en lugar de enseñar la santidad. El diablo puede tentar al creyente para que se aleje de Dios de muchas maneras y con la misma palabra de Dios. No pensemos que si porque no se nos ha parecido así como lo pintan, ya no es el diablo, ¿no? Con el simple hecho de haber torcido la palabra de Dios ya es una cuestión diabólica. Es el caso de muchos creyentes. Cuestionan la palabra de Dios, se rebelan contra ella, la contradicen, la desobedecen. Son actitudes diabólicas. No es necesario vestirse como en el día de Halloween para decir este es diablo, ¿no? Con que contradigas la palabra de Dios, con que la cuestiones, con que la tuerzas, eso ya es diabólico. Y es así como el diablo intentó tentar a mi Señor. Pero el diablo tenía un propósito. Dice un dicho que el diablo más sabe por viejo que por diablo. Y ya había tenido una experiencia en el jardín del Edén. Cuando llegó y tentó a Adán y a Eva, tampoco les dijo groserías. Le dijo, no, ¿por qué no comen de todo? Dijo, no, es que podemos comer de todo menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. De la vida de la ciencia del bien y el mal. Dijo, no, ¿por qué no? ¿Por qué no comen? No, es que dice el Señor que no van a morir. No se van a morir. No, nada más van a ser abiertos sus ojos, van a ser igual que Dios. ¿No quieren ser como Dios? Sí, sí. Bueno, pues coman. Anden. Y comieron y no les pasó nada. Dijeron, pues el diablo tenía razón. Pero luego llega el Señor y le dice, a ver, Adán, ¿por qué pecaste? No, no fui yo, fui la mujer. Y la mujer, ¿tú por qué pecaste? No, yo no fui, fue la serpiente. Y la serpiente, ¿y tú qué? Ay, todo yo. Pues ellos son los que pecaron. A todos se le quiere culpar al diablo, tampoco lo defiendo. Tampoco lo defiendo, pero lo que sí quiero aclarar es que el creyente cae en sus mismas tentaciones y lo culpa al diablo. Se revela y luego dice que es el diablo. No, tampoco lo defiendo, claro. No, nada de eso. Sino que antes que el diablo obre, el creyente ya está en una actitud propicia para que el diablo haga lo que le gusta hacer. Entonces el diablo aprendió de ahí del jardín del Edén que mediante una tentación logró la maldición de la humanidad. Y ahora que se presenta mi Señor, que fue enviado para liberar, redimir a la humanidad de aquella maldición. Y el diablo dijo, pues ya lo hice en el jardín, ¿qué me cuesta hacerlo otra vez? El diablo sabía que eran dos puntos básicos, el primer Adán y el segundo Adán. Dijo, si ya lo logré, ya voy a lograr la maldición otra vez. Pero se encontró con la roca que es Cristo. Se topó en roca. Y gloria al Señor, porque si el Señor hubieras caído en la tentación, no estaríamos aquí salvados. Por eso es la gloria para Cristo Jesús. Él nos libró, y nada más para ver la gravedad de lo que es caer en una tentación. Maldición para toda la vida o bendición por la eternidad. Por eso es importante estar apercibidos de no caer en las tentaciones del diablo y mejor dejarnos moldear por el Señor. Esto es lo importante, es lo que tenemos que ir aprendiendo poco a poco o muy rápido, porque ya en este tiempo ya no podemos estar tan lentos. Tenemos que agilizar un poco más las cosas o mucho más
porque el tiempo es corto. Luego también tenemos que aprender que una cosa es ser probado por Dios y otra es cosechar las consecuencias de nuestra desobediencia. Es muy diferente, muy diferente. Porque volvemos a lo mismo del jardín del Edén. El hombre culpó a la mujer a la serpiente, y la serpiente dijo, todo yo. ¿No? El hombre pecó porque quiso. Así, en este tiempo el hombre peca porque le gusta el pecado. Esa es la verdad. No vamos a ignorar, no vamos a negar que el creyente todavía se deleita en el pecado. No lo vamos a negar. Y esto es lo que ocasiona los problemas. Cuando el creyente da cabida al pecado, tiene que cosechar las consecuencias de su pecado, de su rebeldía, de su desobediencia. Es lo mismo rebeldía que desobediencia. O al desobediente se le llama rebelde. Pero cuando Dios trata, cuando Dios provee, es diferente. Porque la Escritura nos dice que Dios siempre dará la salida con la prueba. Pero cuando desobedecemos, estamos dándole vueltas al mismo círculo y a lo mismo y a lo mismo. No hay salida porque esa prueba no es de Dios. Ese es producto de la desobediencia. Esto siempre hay que aclararlo porque los cristianos estamos acostumbrados a decir, es que esto es prueba de Dios. No, es tu desobediencia. Y el rey Salomón escribió, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Primero comete todos los errores que le placen y luego dice, el Señor no me responde. O el Señor me tiene a prueba. No es cierto. Esto hay que aclararlo. Dios no tiene la culpa de los fracasos de nadie. Dios no tiene la culpa de que no sepamos amar, perdonar. Eso ya no está en Dios, está en nosotros. Por eso es importante aclarar esto. No todas las pruebas vienen de Dios. Casi en la mayoría de los casos, el creyente sufre por desobediencia. Y cuando sea la prueba de Dios, pues alabado sea el Señor. Las pruebas que quiera mandar, sabemos que estamos en sus manos. Santiago 1, del 2 al 4 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Esta cita me recuerda cuando dice, Señor, gózate con los que se gozan. Porque todos podemos llorar con los que lloran, pero gozarnos con el que acaba de recibir un carro nuevo, una casa nueva. No es fácil gozarse con los que se gozan porque la envidia nos gana, ¿verdad? Pero llorar con los otros que están más amolados que nosotros, pues eso es fácil, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, no te dice llora con los que lloran, gózate con los que se gozan. Porque eso es lo más difícil, lo que más nos cuesta, vencer la propia envidia. ¿Y por qué él sí y yo no? Entonces, cuando hablamos de la prueba, dice que tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Quién se va a estar? Gloria a Dios, me mocharon un brazo. Gloria a Dios, no tengo que comer. Eso manda el Señor. Gózate cuando estés en diversas pruebas y tribulación. Fíjense que hasta en eso somos infieles. Cuando estamos siendo probados, andamos con una cara de tristeza, de desánimo, de rechazo. Andamos que no podemos ocultar el sufrimiento.
Y el Señor dice que no debemos ocultarlo, que debemos tener gozo. No vamos a ocultar el sufrimiento, vamos a manifestarlo, pero con gozo. Y es ahí donde se sufre. ¿Quién está contento con sus sufrimientos? ¿Quién puede decir gloria a Dios? Porque cuando recibimos las bendiciones, gloria a Dios, el Señor vive, Él es todopoderoso. Y cuando estamos sufriendo, no, pues fíjese, hermano. Esa es la gran diferencia. Pues hasta en eso hay infidelidad en el creyente. No sabe ser gozoso cuando debe hacerlo. Y tampoco sabe gozarse con los que se gozan, eso menos. Las pruebas son benéficas, aunque nos duelan y aunque nos desagraden. Estos son los beneficios. Dios manda que seamos así. Dice el apóstol Pablo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no vergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿A quién se le trata o a quién se le prueba? Al que necesita avanzar. Y en Jeremías 6, 29 al 30 dice: se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Hay creyentes que en la prueba se quejan o se desaniman, y en el peor de los casos apostatan de la fe. Pero el mismo profeta Jeremías y el apóstol Pablo dicen: dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me has hecho así? Dice el profeta Isaías: ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos. Y también dice el apóstol Pablo: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser motivo de gozo, sino de tristeza. Lo que acabamos de mencionar. Dios manda que tengamos sumo gozo en las pruebas. Pero dice, se ponen tristes cuando son probados. En lugar de alegrarse, se ponen tristes. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece motivo de gozo, sino de tristeza. Pero después da un fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Tenemos que ser ejercitados. Estamos hablando ahí de Hebreos 12. (12:11). Tenemos que ser ejercitados a través de muchas pruebas. Pero lo que dice el profeta Jeremías es algo también preocupante. Dice: se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor. Dios hace un proceso. El fuelle es el soplete, y el platero trabaja la plata y le da un proceso, otro y otro, con la intención de purificar, de quitar la escoria. Pero llega el momento cuando el creyente es tan necio, tan rebelde, que no se deja tratar por Dios, que mejor se quema el soplete, mejor se acaba el gas para producir el fuego,
pero la plata sigue con la misma escoria. Se quemó el fuelle. Esto indica que Dios emplea todos los recursos de purificación y el creyente está igual. No cambia su corazón. No da el fruto que Dios está esperando. Esto es muy lamentable. Dios invierte recursos y más recursos y el creyente sigue igual de rebelde. Mejor el soplete se consumió, mejor se acaba el gas, se acaba la leña para producir el fuego y el creyente sigue con su necedad. Por eso dice el Señor, plata desechada los llamarán. Esto no sirvió para nada. Esto es basura. Esta plata quedó como basura. Y es el caso de muchos creyentes. Hay creyentes que en lugar de corregirse en la prueba empeoran. Hay gente que después de atravesar por un proceso de prueba están peor, más incrédulos, más rebeldes, más quejumbrosos, más de todo, más infieles. En lugar de corregirse, están peor. Qué lástima. Por eso el Señor dice que cuando venga no a cualquiera se va a llevar. Pues hay gente que no se deja tratar por Dios. Hay gente que no se deja quitar la escoria. Pues ¿cómo? Si Dios invierte todos sus recursos de purificación y no logra que la gente se corrija. Por eso aquellos que han tenido visiones, que han ido al infierno, allá ven hasta predicadores y los pastores que predicaban en la internet, en la tele, en la radio. Ahí están. ¿Por qué? Pues porque no se dejaron quitar la escoria. No vayamos a ser uno de esos infieles. Que los cristianos que tienen muchos años en el Evangelio, pues ahí están. Porque no se dejan moldear por Dios. En lugar de corregirse, han empeorado. Abraham, el padre de la fe, fue probado y fue hallado fiel. Un último aspecto es la prueba que enfrenta Abraham. Tenemos algunos aspectos que aprender. Abraham fue al monte Moriah. Ahí lo dice Génesis 22. 22:2. El Señor le dice, y vete a tierra de Moriah a ofrecer el sacrificio, a dar lo mejor, lo que más quieres, entrégalo en el monte de Moriah. Ahí haces un holocausto a Dios y ahí presentas tu ofrenda. Con el tiempo, en el monte Moriah fue construido el templo de Salomón. Segunda de Crónicas 3:1. Ahí se construye el templo de Salomón para ofrecer lo mejor a Dios. Este es el prototipo de Isaac. El prototipo de Cristo fue Isaac. En el monte Moriah se construye el templo de Salomón para ofrecer lo mejor a Dios. Esta es la similitud. Génesis 22:3 nos dice que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos. Y el verso 6 nos dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Juan 19:17 dice que Cristo mi Señor llevaba su propia cruz cargando. Isaac iba con 2 siervos y Cristo mi Señor murió entre 2 malhechores. ¿Qué similitudes hay entre Cristo e Isaac? Isaac no tiene mucha historia. El que la tiene es Jacob o Abraham. Pero Isaac tiene poca comparado con ellos.
pero sí tiene estas similitudes con Cristo, mi Señor. Isaac preguntó: Señor, ¿dónde está el cordero para el holocausto? En este pasaje que ya leímos, dice que Dios suplió con un carnero, mientras Juan afirmó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente estamos mencionando las similitudes entre Isaac y Cristo. Y ahí mismo en Génesis 22:14 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Abraham se gozó de que había de venir, dijo Cristo, Abraham se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Cristo anduvo por el templo y también murió en el monte. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y por último, quiero leer lo que dijo Job, capítulo 5, el 18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la lengua en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y el hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. Pues aun con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge su tienda. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, óyelo y conócelo tú, para tu provecho. Desde el 17 dice: aquí el hombre es, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga o prueba. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Ser probado por Dios es bienaventurado. Es una bendición. Por lo tanto, cuando vengan las pruebas, las tribulaciones, vamos a gozarnos. Y si en este tiempo, en este momento estamos en prueba, pues vamos a gozarnos. Pero si estamos cosechando las consecuencias de la desobediencia, vamos a arrepentirnos y vamos a corregirnos. Y con seguridad el Señor va a hacer misericordia. Porque escrito está: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Citas conocidas. Y nosotros somos de los que oímos para bien, para nuestro bien, para agradar al Señor, no para poner oídos sordos. Vamos a orar por último. Una vez que hemos aprendido cómo enfrentar la prueba y que por nuestro propio bien vamos a vivirla con gozo. No importa el sufrimiento y no importa el tipo de prueba. Es para el Señor y el Señor es digno de ser glorificado en cualquier circunstancia de nuestra vida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es una bendición para nuestra vida. Perdona, Señor, las malas actitudes que tenemos en la prueba. Perdona la ignorancia, Señor. Perdona también esas malas actitudes. A veces te culpamos sin apercibirnos de que es producto de la desobediencia, el sufrimiento que a veces se tiene. Pero hoy te damos gracias porque nos das la sabiduría para discernir entre lo santo y lo profano, entre la prueba y la tentación del enemigo. Te damos gracias, Señor, por ello, y te rogamos el perdón de nuestros pecados. Hoy queremos hacer como está escrito en Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Te rogamos el perdón de los pecados, Señor,
Si algún sufrimiento está en nuestra vida por causa de la desobediencia, hoy, Señor, nos arrepentimos, te pedimos perdón, de manera, Señor, que sean quebrantadas las maldiciones de la desobediencia y, Señor, que seamos vindicados delante de ti, que únicamente en nuestra vida vengan las pruebas de la fe, las que tú envías, Señor, porque estamos conscientes de que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y bajo esa convicción, Señor, hoy disponemos el corazón para que nos des tu bendición. Somos bienaventurados cuando somos probados. Y sabemos que sin la prueba no podemos heredar el reino de los cielos. Sabemos que la escoria, Señor, es un impedimento, Señor, para entrar a tu gloria eterna. Por eso te pedimos, pues, que nos des tu bendición. Y aun cuando venga la prueba, Señor, estemos firmes, porque escrito está, Señor, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Es necesario, Señor, que estemos así como el monte de Sión, firmes, como columnas y baluartes de la verdad, a pesar de lo que sea, Señor. Como la palmera, Señor, cuando es azotada por el viento, por los fuertes vientos, no se quiebra. Se puede doblegar, pero no se quiebra. Así, Señor, nosotros no es que pidamos pruebas, Señor, sino que queremos que se nos quite la escoria, Señor, y eso conlleva a tu voluntad bendita. Quita la escoria, Señor, de nuestra vida, y no solamente esto, Señor, sino que nos ayudes a ser obedientes, para que ya no estemos padeciendo las consecuencias de la desobediencia, sino que ahora, Señor, estemos glorificando tu santo nombre a pesar de las pruebas. Gracias por tu palabra, Señor, en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.